Hola, buenos días. Hoy día 28 se ha acabado el pleno del Congreso, un día que decíamos que iba a ser diferente, vamos a llamarle así, complicado. Hemos esperado hasta que acabara el tema de de la Comisión de Secretos Oficiales, la resolución final, que estaba más o menos cantada. Y vamos a intentar explicarles en este segundo café un poco la situación. Recordemos, hoy jueves, hoy habrá dos programas, habrá este y luego el de la noche. Intentaremos hacer un resumen un poco más alargado de todos los temas que han pasado hoy. Hoy, curiosamente, vamos a empezar por lo último. No vamos a empezar por lo del decreto, que también ha sido salvado gracias al apoyo de Bildu, sino vamos a empezar por la decisión de incorporar nuevos diputados a la Comisión de Secretos Oficiales. Fuera de los más habituales, de los partidos habituales, pues se han incorporado desde el día de hoy, pues Esquerra Republicana de la mano de Rufián, Junts de la mano de Nogueras, Bildu de la mano de Aizpurua y la CUP de la mano de Bertran. Nos explicaban, diríamos el otro día, y hablamos en este caso, vamos a intentar personalizar sobre todo en el tema de Bildu, vamos a decirlo así. Claro que recordemos, hasta hace no poco decían aquello de que pedían perdón en nombre de ETA, con lo cual era en nombre de ETA. Y leíamos un ejemplo antes, quizá a veces un poco exagerado, pedíamos por las redes si alguien se imaginaba en Francia que, por ejemplo, colocaran a los herederos de los atentados del Bataclan en una comisión de secretos oficiales. Bueno, a nosotros nos parece cuanto menos curioso. En todo caso, esto nos lleva a una disyuntiva rápida que vamos a intentar analizar. Tres puntos. Vamos a ser claros y contundentes. Primero, la reacción del CNI sobre este tema. Hablamos obviamente de la reacción política, podemos decirlo de alguna manera, del CNI. ¿Va a explicar todo lo que pudiera explicar en esas reuniones? ¿Van a ser exprimidos, en este caso la directora del CNI, en esas comisiones? ¿Se va a filtrar cualquier información de esas comisiones? Sabríamos que estamos hablando de un delito, pero bueno, alguno de los que va a ir a las comisiones ya ha sido condenado, con lo cual tampoco le va a venir de una condena nueva. ¿Van a tener esos diputados la capacidad democrática de entender que son secretos oficiales? Son dudas que ponen un poco en el disparadero un poco la propia medida. Está claro, y eso creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones, las estructuras de Estado han de también gestionarse, pero algunos creemos que la política, y sobre todo cierto tipo de política, quizá no tiene la habilidad, vamos a decirlo así, vamos a ser finos y educados hoy, para gestionar esos temas. Luego, los acuerdos. Recordemos que alguno de estos diputados ha llegado con 180 y pico votos. Hablamos, por ejemplo, de los casos de Bildu y la CUP. Pues que hacen que está claro que han votado a su favor el PSOE, creo que nadie lo duda a estas alturas, Podemos, y todos los partidos, y una parte importante, perdón, los partidos del Grupo Mixto, como decíamos ayer, que habían propuesto incluso al candidato de la CUP. Hablamos de los partidos canarios, el Cántabro y el de Teruel. Situación cuanto menos extraña para justificar a sus votantes, porque claro, algunos se preguntan cómo van a justificar a sus votantes ciertos representantes canarios de Teruel o Cantabria que votan a favor de Bildu o la CUP o Esquerra Republicana. En fin, será un tema que les tocará a ellos. Decíamos tres aspectos. Otro aspecto fundamental. Imaginemos lo que llega al exterior. Hay un control sobre lo que va a decir el CNI en el Congreso con diputados, vamos a decirlo, que han estado curiosamente algunos bajo el periscopio de organizaciones de seguridad internacional, porque, seamos sinceros, alguien se piensa que organizaciones como ETA en su momento, o organizaciones radicales como las del independentismo, ligadas, por cierto, recordemos, a Putin, por decirlo con claridad para quien no lo haya entendido, como el caso del partido de Puigdemont, pues hombre, pues han concitado algún tipo de interés. ¿Alguien se cree que van a compartir cierto tipo de información que afecta a la seguridad nacional si son conscientes de que puede ser informado el enemigo? ¿En qué punto dejan a los servicios de información español? Sobre todo la clave es, ¿en qué punto dejan al gobierno español, que introduce dentro de la Comisión de Secretos Oficiales a partidos que luchan, curiosamente, contra el propio Estado español? Son reflexiones todas que hay que tener siempre en cuenta, porque es fundamental la cooperación internacional para ciertos temas de seguridad, y algunos creemos que hay gente en el Congreso que no tiene la capacidad
no diremos moral y ética, que saben que la moral y la ética al final cada uno tenemos la nuestra y bueno, y esto saben cómo va, es decir, puedes compartir o no puedes compartir y ahí sí que es respetable cualquiera, una y otra. Nosotros siempre explicamos que hay que hablar con todo el mundo y lo hemos dicho en más de una ocasión, incluidos los diputados de Bildu, los diputados de Esquerra o los diputados de la CUP, aunque ellos no quieran hablar, porque a nosotros siempre nos ha parecido muy curioso algunos diputados que dicen, no, porque no son demócratas, no sé qué, nosotros somos demócratas, nos encanta. Y yo todavía estoy esperando que alguno nos invite a un café. Ya sé que a algunos, sobre todo estos que son más catalanes que yo, pues les cuesta pagar un café, aunque sea económico, pero bueno, no sé, y en eso siempre hemos dicho lo mismo. Creemos que ciertos diputados, claro que deben estar en el Congreso, porque para eso les vota la gente. Quizá haya que cambiar un poco la educación de este país para que no se vote a cierto tipo de personas y elementos, pero eso es otra historia, pero claro que han de estar. Lo que creemos algunos, que hay lugares donde no deben estar. Y entendemos algunos que está claro que ciertos grupos, si tienen representatividad, porque hay gente que les vota, pueden ejercer su actividad obviamente en el Congreso, pero no parece lógico que a ciertos grupos minoritarios se les dé tanto poder como para domesticar incluso un gobierno y dejarlo, las estructuras de Estado, en una debilidad manifiesta. Decíamos, el tercer punto, cuando se reúna esa comisión de secretos oficiales, habrá que ver hasta qué punto son secretos o no son secretos, tanto por la parte del CNI, obviamente, como por parte de las preguntas que se puedan efectuar desde los diversos diputados. El resquicio, vamos a decirlo así, de desconfianza que va a haber va a ser notorio y vamos a ver en ese elemento cómo se desarrollan las cosas. Algunos pensamos que es un error importante. No soluciona tampoco, ni pasa nada, porque al final este gobierno va acumulando errores y así le va, vamos a decirlo así de claro, paciencia. Es siempre lo mismo que hemos dicho algunos. Estábamos comentando esta mañana, esta mediodía, que mira, que hay que seguir, porque mira, las cosas son como son. No hace falta poner todo en el disparadero. Lo que está claro es que este gobierno sabe domesticar a ciertos partidos. Y curiosamente, ciertos partidos conocen la debilidad del gobierno y saben aprovecharse de la misma. Anteriormente ha habido la votación de las medidas extraordinarias que han surtido con un resultado de 176 a 172. Obviamente, ha ganado gracias al apoyo de Bildu. Si no hubiera habido este apoyo, hubiera quedado, si hubieran extendido, por poner un ejemplo, en 171 a 172 y hubieran decaído. Pero claro, a veces nos fijamos en Bildu, pero quizá hay que fijarse en más cosas. Fíjense el detalle, 176, 172. Analicemos esos 176. Pues tenemos un partido canario que ha votado a favor y el partido de Revilla que ha votado a favor. Sin esos dos partidos estaríamos en 174 a 174. Incluso, curiosamente, la tránsfuga de Podemos ha votado, se ha abstenido. Con lo cual, claro que está bien lo que los medios han puntualizado, muchos medios. Gracias a Bildu sale las medidas extraordinarias del gobierno. Cierto, gracias a Bildu ha salido pues por 4 votos. Pero es que también deberían añadir que gracias a canarios, a diputados canarios y a diputados del señor Revilla. Porque gracias a ellos, y obviamente de Teruel existe, no lo olvidemos, gracias a esos 3 partidos, que a veces no existen. Curiosamente, decíamos ayer que algunos con más asesores, madre de Dios, que yo no sabía que Teruel tuviera tantos asesores, tiene más asesores casi en el Congreso que diputados, pues, bueno, que diputados seguro, perdón, pero casi que votantes, pero la realidad es que sin esos 3 votos que hemos indicado, pues no hubiera salido tampoco. Y está muy bien dirigir el disparo en este sentido. Y en esto, vamos a hacer un chiste muy malo, el disparo nunca mejor dicho, a Bildu. Pero la situación real es que aquí no solo estamos hablando de unos grupos radicales mayoritarios que podríamos denominar Bildu, CUP, incluso Esquerra en muchos momentos, Junts, que a veces está más atravesado que Esquerra, hay que decirlo todo con claridad, sino que estamos hablando de unos grupos minúsculos, como los canarios,
cántabros, por decir los más claros, Teruel, que en el fondo son bandera blanca del gobierno y del radicalismo más vergonzante. Son partidos que apoyan a Bildu, recordemos, la mano amable de ETA, que apoyan a la CUP, que apoyan a cualquier elemento ajeno a lo que podríamos decir una estructura nacional. Y estamos hablando de partidos que van vendiendo a sus votantes, que ellos van por libre, que ellos van a defender su localidad, etcétera, etcétera. Ya me dirán, con todo el respeto, cómo defiende a Teruel, donde ha habido gente nacida allí muerta por ETA, cómo defiende a Cantabria, donde ha habido muerta allí por ETA, cómo defiende a Canarias, también ha habido canarios muertos por ETA, cómo les defiende estos partidos que apoyan a estos grupos políticos. Nosotros lo decíamos ayer e insistimos, al menos, y miren, y a lo mejor a alguno le va a saber mal que lo digamos con tanta claridad, pero al menos la CUP, al menos Bildu, al menos incluso Esquerra, Junts hay que reconocer que no, pero al menos estos tres partidos que podrían ser la esfera más radical del Congreso, digámoslo así de claro, al menos son sinceros. Dicen lo que piensan y actúan en consecuencia. No mienten a sus votantes. El votante de la CUP sabe lo que quiere porque opina como sus diputados y solo por eso merecen cierto respeto. El votante de Bildu, lo mismo. Que haya que trabajar la sociedad para que ciertas ideas desaparezcan de la sociedad, estaríamos la mayoría de acuerdo. Pero el votante vota unas ideas que sus diputados llevan al Congreso. Hasta ahí parece claro. Lo que no parece tan claro son esos grupos minúsculos que se aprovechan de la situación, hablamos canarios, cántabros, obviamente el señor de Teruel, que realmente engañan a sus votantes porque explican una cosa y luego hacen otra. Es de esas cosas curiosas que pasan en el Congreso que algunos pensamos que jamás deberían pasar. La esencia de la política, seguimos pensando a pesar de todo, es la ética y la moral. Pero bueno, en este país tampoco vamos a pedir peras al olmo, porque nos podríamos dedicar horas y horas a hablar de estas historias, de las que se saben y de las que incluso se sabe poco. Mientras recordemos, se sigue pidiendo por parte de Esquerra la cabeza de Robles por el tema del supuesto espionaje y vamos a ver dónde nos lleva este tema hasta los informes que presenta el CNI. En principio la semana que viene veremos cómo se constituye esta comisión y qué día será, porque será sin lugar a dudas un tema interesante. No solo se ha vivido hoy de este tema, obviamente se ha vivido de temas, vamos a decir, curiosos. Recordarán ayer que hizo ciertas declaraciones la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pensar alguno, estamos entrando en un tema local. No, es un tema más general, porque en aquellas declaraciones cargaba duramente contra el Ayuntamiento de Madrid, hablando de las comisiones de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado, hoy la Fiscalía ha decidido que no se imputa a nadie más en Madrid, incluyendo a su alcalde. Recordemos, Ada Colau está imputada ya 2 veces. Nos parece a veces, vamos a decirlo así de claro, nos parece a veces que hay gente que no es que viva en Marte, es que se cree que vive en Marte, porque resulta que tú estás imputada doblemente y acusas a otro ayuntamiento que no está imputado de que ellos son peores. El problema es que hay mucho ignorante que te cree, que hay mucha gente que te cree. No sabemos si por, vamos a decirlo así, si por esencia, por ideas, por simplemente ignorancia o por intereses. Hoy, por ejemplo, leíamos una de esas personas que trabaja en uno de estos programas de tarde, de estos de supuesto humor, que lanzaba un tuit, nos lo han pasado y nos ha hecho mucha gracia, diciendo de que el PP, bueno, todos los que han votado en contra del decreto, que se ha aprobado hoy en el Congreso, gracias a Bildu, todos votaban en contra pues de los gasolineros, de las empresas, de los autónomos, porque era un dinero que iba a llegar a todo el mundo. Hombre, pues señora que hace opiniones en Twitter, sabe que ha salido de que la mayoría de ayudas no han llegado a nadie. Y es más, hoy aparecía en algún medio que la mayoría se van a empresas públicas. El desconocimiento puede ser por ignorancia, que creemos es su caso, o puede ser simplemente
por intereses, que curiosamente también creemos que es su caso. Con lo cual, cuando se junta los intereses en decir ciertas cosas por estar donde está, más la ignorancia por ser una auténtica incapacitada mentalmente, pues salen resultados como el que salen. Te puedes echar unas risas. Hombre, te sabe mal y te da pena a ciertas personas que lleguen a cierta edad y no tengan ni la capacidad intelectual mínima de saber ligar uno más uno. Pero oiga, no todo el mundo vio Barrio Sésamo de pequeño, no todo el mundo vio aquello de delante, para atrás, etcétera, etcétera. Y realmente son situaciones que a alguno pueden desesperar, y entendemos que a muchos oyentes desesperen ver cómo está el país, cómo se está pudriendo parte de las estructuras de Estado, pero nosotros seguimos con esa visión que creemos que al final a todo el mundo se pone en su lugar. Más tarde, más temprano, los resultados llegarán. Fíjense, insistimos en algo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Cuando empezamos todo este periplo, había los que había. Ahora ya no están ni Iglesias, ni Calvo, ni Ábalos, ni Casado, gente que había demostrado sobre la marcha, ni Redondo, ser unos perfectos desconocedores de la realidad. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a hablar de sus características, porque fíjense que ni uno de ellos ha conseguido reconducir su vida fuera de la política o fuera del anonimato, en este caso, estamos pensando obviamente en Casado. Pero fíjense que incluso el que iba de más listo, el que decía que tenía más estudios que y todo supermáster de la inteligencia, nosotros ya lo definimos en aquel programa sobre su currículum, que parecía el típico correpasillos de una universidad, ¿saben? Aquellos que están mamando las puertas de los profesores a ver si les dan algún trabajito, a veces trabajitos extraños, pero bueno, ahí cada uno es libre de hacer los trabajos que considere oportuno, ya son mayores de edad. Pero la realidad es que fíjense que hasta ese tiene que volver a la política, porque pensaba que sería el gran columnista, vamos, sería casi el gran escritor, sería el Humberto Eco de la política española. Y no le hace caso ni Dios, pero ni dioses, ni puto Dios, le pagan los medios prostituidos que saben que le deben algún favor, pero realmente la repercusión, y aquí es la clave, la repercusión de sus artículos, de sus historias, pues es mínima. No es por tirar de ego, pero tiene más repercusión este programa que lo que dice ese señor en muchos más medios y cobrando obviamente infinitamente más que nosotros. La realidad es la que es. Al final, influir o no influir es intentar mantener un discurso más o menos coherente, con errores. Nosotros hoy comentamos que el tuit Congreso Escucha, que lanzamos con el diputado Pablo Cambronero, pues ha superado ya los 5.000 seguidores en Twitter, que es una cifra no baladí. Estamos hablando que la parimos ese tema, y me recuerdo perfectamente el 20 y pico de diciembre, cuando todavía yo no estaba por el Congreso, en uno de los viajes a Madrid previos, donde se nos ocurrió decirle, pusimos un nombre, lo registramos, me equivoqué, y en el mismo tren cambiamos y pusimos ese, y ha pasado apenas 4 meses y hemos llegado ya a más de 5.000 seguidores, con centenares de preguntas al gobierno a partir de ese perfil. Por cierto, que explicaremos los próximos días nuevas novedades a partir de ese perfil y actividades que hacemos en lo que ya denominamos la oficina del diputado Cambronero, que vamos a explicar en los próximos días y semanas, que les van a sorprender, pero nos gusta, vamos a decirlo así de claro, y aquí personalizamos un poco el tema, nos gusta pensar que cuando uno está al servicio de la gente, lo está realmente. Y eso es algo que hemos criticado en este programa muchas veces, del poco servicio que hacen ciertas instancias políticas, y algunos pensamos que incluso desde la distancia, digamos, a los grupos políticos se puede hacer trabajo a favor de todos. Y en esa labor siempre nos van a encontrar. Donde parece que no se va a encontrar nada bueno es en los datos económicos. Hoy han salido nuevos datos, España ha perdido 100.000 trabajadores, ojo al dato, 100.000 empleos este primer trimestre. Obviamente pueden imaginar que para Yolanda Díaz es una cifra magnífica. Saben que cualquier cifra que hubieran dado, hemos perdido 200.000, sería magnífica, hemos ganado 2 millones, hubiera sido magnífica, hemos perdido 2 millones, hubiera sido magnífica. Debe ser la cartilla que le han dado a la mañana. Ministra, hoy cuando salgan los datos usted diga esto.
¿Y qué pasa si son solo 100.000? Diga esto. ¿Y si son menos 2 millones? Diga esto. Porque a la señora no la sacas de ahí. Yo creo que la meten a la mañana en la peluquería con aquello. Yo no sé si existe. Yo es que hace años que no voy a la peluquería y no miro peluquerías de mujeres. Pero es decir, aquellos cacharros secadores enormes que te ponían en la cabeza y tal y te dejaron un poco nibulado. Yo creo que es lo que debe hacer esta señora cada mañana para que... Pero allí realmente le ponen el mensaje. Y el mensaje luego lo transmite sin ninguna complicación. Le da igual hablar delante de 5, de 10, de uno, porque dirá siempre lo mismo, lo que le han dicho que diga. Magnífica noticia, los 100.000 desempleados nuevos. Magnífica noticia, los 50.000 nuevos. Fíjense que el mensaje no cambia. Las personas, al final, o entienden la realidad o se convierten en meros robots que realmente, lamentablemente, solo sirven para lo que sirven algunos. La inflación, por cierto, al 8,4%, algunos ven ese descenso, decían, no, es gracias a las medidas del gobierno. Suponemos las medidas que se han aprobado hoy. Gracias a las medidas del gobierno, no sé qué, y dices, wow, 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 se ha bajado 1. Se ha subido en los últimos meses 8. En fin, pues si 1 de 8, hagamos un cálculo rápido, ahora vamos a hacer un ejercicio matemático que estamos cogiendo tiempo para hacer la operación al mismo tiempo. Tenemos dividido el cerebro en dos partes, uno el que habla y otro el que piensa. Nos da 12,5, salvo error. O sea, el 12,5%, o sea, 1 entre 8, obviamente estamos haciendo la división. Si me he equivocado ya me lo dirán por el chat. 1 entre 8, el 12,5% son gracias a las medidas del gobierno. Claro, el 87,5% pues el gobierno es inoperante, porque al final la realidad parece esa. En fin, los datos son los que no son. Día que decíamos que iba a ser intenso, se ha finiquitado, eso es cierto, más temprano de lo que pensábamos. Suponemos toca llegar al fin de semana, muchos diputados si no querían alargar la tarde. La realidad, nosotros vamos a volver a estar a la noche hoy. Esperamos explicarle alguna historia más. Como siempre, el patrón en la transferencia. Como siempre decimos, simplemente seguimos.